es que odies a la gente, es que ya no te nace verla, te invitan y no quieres ir, te escriben y no te emociona responder, piensas en convivir, en salir, en estar con otros, y en vez de entusiasmo sientes peso, y eso te confunde, porque una parte de ti piensa que te estás aislando demasiado, que te estás volviendo frío, que algo en ti se cerró, pero ¿y si no fuera así? ¿Y si en realidad ya no te nace ver a casi nadie porque algo dentro de ti ya no puede sostener el mismo tipo de contacto, el mismo ritmo social y la misma versión de ti que antes sí aguantaba todo eso? Hay una diferencia muy grande entre odiar a la gente y simplemente no tener ganas de verla. Mucha gente confunde ambas cosas. Piensan que si ya no quieres salir, convivir o responder con la misma energía de antes, entonces algo está mal contigo, que te estás amargando, que te estás encerrando, que te estás alejando demasiado, pero por dentro la experiencia suele ser muy distinta. No siempre es enojo, no siempre es desprecio, no siempre es rechazo, a veces es fatiga, a veces es saturación, a veces es una sensación profunda de que ya no puedes abrirte igual a vínculos, planes y conversaciones que antes sostenías casi en automático, y esto suele pasar de forma silenciosa. Un día te das cuenta de que prefieres cancelar, de que no quieres salir, de que ver a ciertas personas ya no te ilusiona, de que estar solo se siente más natural que compartir tu energía, y ahí llega la culpa, porque una parte de ti sabe que algo cambió, pero otra insiste en que deberías seguir siendo igual de disponible, igual de sociable, igual de abierto. El problema es que cuando tu interior cambia, tu forma de vincularte también cambia, y muchas veces el primer síntoma no es una gran crisis visible, es algo más simple, pero muy revelador. Ya no te nace ver a casi nadie. Hoy quiero mostrarte la razón por la que eso está pasando y por qué esa distancia puede estar diciéndote algo mucho más profundo sobre la etapa que estás viviendo. Antes aceptabas planes por inercia, ahora te pesan desde antes. La primera señal es esta. Antes no siempre te morías de ganas, pero ibas, aceptabas, te adaptabas, te acomodabas al plan. Ahora no. Ahora el simple hecho de pensar en salir, ver gente o entrar a un espacio social ya te pesa antes de empezar. Y eso importa mucho, porque te muestra que el agotamiento no empieza durante el encuentro, empieza antes. Tu cuerpo se resiste, tu energía baja, tu mente busca excusas, y en el fondo sabes que no es flojera sin más. Es una especie de resistencia interna a entrar en algo que ya no se siente liviano para ti. Eso no siempre significa que seas antisocial. A veces significa que tu sistema ya no quiere seguir diciendo que sí a experiencias que lo dejan más vacío que nutrido. Ver gente ya no se siente como conexión, sino como gasto. Esta señal suele ser muy clara cuando empiezas a observarte con honestidad. Hay un momento en que convivir deja de sentirse como encuentro y empieza a sentirse como gasto, gasto de energía, gasto de atención, gasto emocional, gasto de presencia. No porque todas las personas sean malas, no porque todos los vínculos sean falsos, sino porque tú ya no entras igual, tu sistema ya no procesa de la misma manera. Los ruidos, las conversaciones, las emociones de otros, las expectativas sociales, la necesidad de responder o sostener una energía, y por eso lo que antes podía ser ligero, ahora se siente costoso. Cuando una persona llega a ese punto, suele empezar a retirarse, no siempre por rechazo, a veces por cansancio profundo, y ahí empieza a aparecer esta frase interna que cuesta admitir: no me nace ver a nadie. Incluso con gente que quieres, ya no te sale igual. Esta es de las más difíciles porque toca vínculos importantes. No solo te pasa con gente superficial o lejana, a veces te pasa también con personas que sí quieres, y eso te hace sentir peor, porque piensas: ¿cómo puede ser que ya no me nazca ver incluso a gente que me importa?
significa tener energía infinita para sostenerlo. Querer a alguien no significa poder convivir igual en cualquier etapa de tu vida. Y estar en transformación interna muchas veces cambia tu capacidad para compartirte, incluso con gente valiosa. No siempre se trata de que el vínculo esté mal. A veces se trata de que tú estás agotado, saturado o en un punto de cambio donde ya no puedes dar presencia desde el mismo lugar que antes. Eso duele, sí, pero también es una verdad que mucha gente tarda años en aceptar. Estar solo se siente más reparador que convivir. Aquí suele estar una de las claves más fuertes. No es solo que no te nazca ver gente, es que estar solo se siente mejor, más liviano, más seguro, más limpio por dentro. En soledad no tienes que reaccionar, no tienes que sostener conversaciones, no tienes que modular tu energía para adaptarte a nadie, no tienes que fingir cercanía, paciencia o interés. Y cuando vienes de mucho desgaste interno, eso se vuelve un alivio enorme. Por eso empieza a pasar algo curioso. La soledad ya no se siente como falta, se siente como refugio. Y eso cambia toda la lectura, porque entonces el problema no es simplemente que ya no quieres a la gente. El problema es que la compañía dejó de sentirse tan nutritiva como el silencio y el espacio propio. Te cansa la idea de explicarte. Esta señal también pesa mucho. A veces no te nace ver gente no porque el plan sea terrible, sino porque sabes que convivir implica explicarte. Explicar cómo estás, explicar por qué estás raro, explicar por qué no tienes ganas, explicar por qué te sientes distinto, explicar cosas que ni tú mismo terminas de entender. Y eso agota antes de empezar, porque cuando una persona está atravesando confusión interna o transición profunda, hablar con otros no solo implica presencia social, muchas veces implica traducir algo que todavía no tiene nombre. Y si ya estás cansado por dentro, esa tarea se vuelve demasiado pesada. Entonces prefieres retirarte, no por mala onda, sino porque no te nace someterte otra vez a la incomodidad de no saber cómo explicarte sin sonar raro, distante o exagerado. Sientes culpa por alejarte, pero aún así necesitas espacio. Aquí entra la contradicción más humana de todas. Una parte de ti necesita distancia, pero otra se siente culpable por necesitarla. Piensas que deberías ver más gente, que deberías estar más presente, que deberías contestar más, que deberías sostener mejor tus vínculos. Y sin embargo, cuando llega el momento, algo dentro de ti sigue diciendo que no. Eso te deja partido, porque no solo te alejas, también te juzgas por hacerlo. Y esa mezcla agota muchísimo, pero a veces la culpa no significa que estás haciendo algo incorrecto. A veces solo significa que estás cambiando y todavía intentas medirte con una versión vieja de ti, una que estaba más disponible, más adaptada y quizá más desconectada de su propio límite. En el fondo sabes que ya no puedes vincularte como antes. La última señal es la más honesta. Sabes que no es solo una mala racha, sabes que no es simple flojera, sabes que no es solo cansancio pasajero. En el fondo sabes que cambió tu forma de vincularte. Ya no te nutren igual los mismos planes, ya no te alcanzan las mismas conversaciones, ya no te nace compartir tu energía de la misma manera, ya no quieres estar con gente solo por hábito, por educación o por miedo a quedar mal. Y cuando eso cambia, también cambia tu deseo de ver a otros. Lo que antes parecía natural, ahora se siente forzado. Lo que antes parecía normal, ahora se siente drenante. Lo que antes era costumbre, ahora casi se siente traición a ti mismo. Y esa es una verdad fuerte, porque significa que no solo estás más callado o más selectivo, significa que una parte de tu vida relacional está cambiando de raíz. Entender esto cambia muchísimo, porque dejas de interpretar tu distancia solo como un defecto y empiezas a verla como información. Claro, no todo alejamiento es sano.
No toda soledad es crecimiento. A veces también hay heridas, miedo o agotamiento profundo que necesitan atención real. Pero tampoco todo deseo de distancia significa que estés mal. A veces significa que tu sistema ya no puede seguir compartiéndose del mismo modo. A veces significa que estás dejando atrás una forma de convivir donde dabas más de lo que tenías. A veces significa que por fin tu energía está dejando de prestarse a relaciones, planes y ritmos que no la respetan. Por eso quizá no necesitas obligarte tanto a volver a ser como antes. Quizá necesitas observar con más honestidad qué parte de ti se siente más viva cuando no está intentando sostener contacto por obligación. Si últimamente ya no te nace ver a casi nadie, si convivir te pesa más que antes, si estar solo se siente más liviano, si sientes culpa por alejarte, pero aún así necesitas espacio, entonces no te preguntes solo por qué te estás alejando. Pregúntate esto: ¿ya no me nace ver gente? ¿O ya no me nace seguir compartiendo mi energía desde un lugar que dejó de ser verdadero para mí? Comenta: ya no me nace. Y si este contenido te ayuda, suscríbete a Fase Observador